Vamos a orar, hermanos. Les pido, por favor, acompañen. Te damos gracias, Padre. Gracias, bendito Señor, por un día más, un domingo más que nos concedes. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos a cada uno de nosotros, Señor. Si estamos aquí es porque tú has movido nuestro corazón, has puesto un deseo, Señor, una voluntad para hacerlo. En nuestra debilidad humana, en nuestra carne, en nuestros deseos pecaminosos, esto no lo podemos hacer por nosotros mismos, Señor. Es tu gracia que nos acerca a ti, es, Señor, tu amor, tu bondad, para que nosotros podamos comprobar, Señor, el gran amor, la gran bondad, la misericordia, Señor, que con que nos has visto a través de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, nos ayudes a tener un corazón humilde, Señor, a reconocer nuestras debilidades, a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ver nuestras verdaderas necesidades y las que son más apremiantes, Señor. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de todos y cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a ver nuestra necesidad en Cristo, a quien tiene necesidad de salvación, para que reconozca, Señor, delante de ti, que necesita ponerse a cuentas y venir a Cristo para ser verdaderamente libre y salvo, Señor. Te pido también, Señor, que quienes hemos abrazado, Señor, esa verdad en nuestras debilidades y que, Señor, hemos retenido de cierta forma el avivamiento que tú estás obrando en nosotros, seamos reprendidos en nuestro corazón por tu palabra y nos ayude, Señor, a quitar todos los prejuicios, todas nuestras falsas ideas, todas aquellas cosas que anteponemos, Señor, a tu verdad. Te pido por estas cosas, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, considero necesario, hermanos, hacer un breve repaso, como en otras ocasiones, para entender lo que es un avivamiento. El avivamiento es algo que solamente Dios produce. Puse en una ocasión una analogía, pues a lo mejor muy burda, pero sirve. Por ejemplo, un vehículo necesita forzosamente de lo que es una ignición. Estoy hablando de un vehículo de motor, un coche, pues a gasolina o a base de cualquier combustible. Como es un mecanismo que funciona en base a combustión, necesita algo que la encienda. En el caso de los automóviles, se enciende con una batería. Es necesaria, ¿verdad?, la acción de encendido, ya sea por electricidad, ya sea por otra flama, pero es necesario que se encienda. Esa acción de encender, hablando en lo espiritual, no se puede lograr por uno mismo. Se logra solamente a través de la obra de Dios en nuestras vidas, ¿ya? Solamente de esa forma. Bueno, a esa obra de Dios que levanta a los creyentes cuando estamos apocados, estamos, tenemos, ¿verdad?, una actitud apática, conformista, el que nos enciende para poner motores en marcha, por así decir, es Dios. Y ese es el avivamiento, ¿sí? Ahora, el avivamiento tiene varios frutos, varias actitudes que resultan cuando Dios enciende nuevamente ese vigor, esa fuerza, ese ánimo. La sesión pasada, la enseñanza pasada, vimos que el fruto del avivamiento es la generosidad. Pero también, hermanos, antes, ¿verdad?, vimos que en esta parte de la generosidad, vimos que hay dos aspectos básicos para los cuales Dios enciende motores en nosotros, para que nosotros pongamos en práctica dos áreas, ¿verdad? Nos aboquemos a dos áreas. La predicación del evangelio, que no solamente es para salvación, sino es el evangelio para la vida
los creyentes y cómo el evangelio nos ha de edificar. Y el segundo aspecto es la generosidad, dar para las necesidades de la iglesia, de la ministración que hace la misma iglesia, ¿sí? Entonces, por una parte ahí podemos decir, pues entonces es lo espiritual y lo material. No, todo va junto, no se puede separar. Si nosotros separamos y decimos, es que lo material ya no es espiritual, claro que sí, tiene un propósito espiritual, ¿no? Y comentábamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que vemos al pueblo de Israel como el pueblo elegido por Dios para servirle. El hecho de que Dios le haya estado bendiciendo en abundancia no era para que Israel, ¿verdad?, viviera cómodamente. ¿Para qué era? Para que le ofrecieran sacrificios a Dios, para que fuera un pueblo que anunciara la bendición de Dios y que se viera reflejado en ellos y que ellos le rindieran tributo, ¿no? ¿Por qué se construyó un templo tan glorioso? Estoy hablando ahorita en un aspecto material. Un templo, tan glorioso como el de Salomón, el que construyó Salomón. ¿Para qué? ¿Para gloria del pueblo de Israel? No. ¿Para gloria de David? Porque fue el que originalmente. Entonces, ¿para gloria de quién? De Dios. Y que las demás naciones, y en parte esto se logró, ¿se acuerdan? ¿Quién fue quien visitó a Salomón para admirar la reina de Saba? Una reina, ¿verdad?, que vino a admirar la obra de Dios en el pueblo de Israel y manifiesta a través de las obras materiales, pero también a través de la sabiduría de Salomón, ¿verdad?, que fue un periodo, se puede decir, dorado para Israel. Pero eso no fue para la gloria de Israel, aunque lamentablemente, pues así la tomaron, ¿verdad? Era para la gloria de Dios. Y hoy eso no ha cambiado. Bueno, eso es lo que vimos la semana pasada sobre generosidad. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no van bien? Ahora sí que no todo es color de rosa. ¿Qué pasa cuando hay adversidades? El avivamiento también produce un fruto. Y el fruto ante las adversidades que produce el avivamiento, ¿cuál creen que es? Valor. Bueno, vamos a recordar entonces rápidamente qué es avivamiento. El avivamiento es la actividad soberana de Dios por medio de la cual Él renueva en vigor a su pueblo individual o colectivamente, afectando tanto la sinceridad de la creencia como la calidad del comportamiento. El avivamiento no son solamente emociones, sentimientos. Ay, ¿verdad? Ya me sentí mal porque me he alejado de Dios y creo que tengo que volver otra vez al camino y vuelvo, ¿verdad? Pero sigo haciendo lo mismo. Ese no fue un avivamiento, ¿no? Cuando nuestras convicciones se hacen más fuertes y cuando esas convicciones nos mueven en nuestra voluntad para actuar conforme a lo que Dios demanda, entonces ahí ya estamos afectando a la calidad del comportamiento y entonces eso es un avivamiento que Dios produce, ¿sí? No por nosotros, sino por Dios, porque es una actividad soberana de Él. ¿Qué quiere decir actividad soberana? Que nadie puede intervenir. Nadie puede intervenir. Claro, Dios utiliza a instrumentos, a otras personas, las cuales de manera previa Dios ya ha avivado, ¿sí? Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que Dios no lo esté haciendo. Es muy sencillo. Al clavar un clavo en la pared, ¿cuál es lo que realmente produce la fuerza? ¿El martillo o la mano que golpea con el martillo? Entonces, aunque utiliza otros instrumentos, Dios es la última causa de ese avivamiento, ¿sí? Bueno, ¿en dónde basamos esa enseñanza? Bueno, segunda de Crónicas 7:14, y solamente voy a leer lo que está en amarillo. Esto es, digamos, el progreso del avivamiento. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todo eso lo vimos en 4 o 5 enseñanzas sobre avivamiento, ¿sí? El avivamiento tiene un costo, hermanos. Tiene un costo. Demanda de nosotros un precio. No es, ¿verdad?, algo que no nos vaya a costar, no. Puede costarnos todo, incluso. Si Dios nos mueve, puede costarnos todo. Y a lo mejor por eso no tenemos el valor, ¿verdad? ¿Qué nos puede costar? Humillarnos. Habrá quienes no tienen dificultad de despojarse de cosas materiales, pero de su orgullo, ¿qué tal? Hay un dicho, ¿verdad? Muy burdo, muy coloquial, pero que es muy claro y se ha popularizado, ¿verdad?, por la música regional mexicana. ¿Usted ya sabe cuál es ese dicho? Yo creo que Tony sí se lo sabe. Antes que, antes muerto, digo, la cultura, nuestra forma de pensar en general del mundo o en el mundo, así es. Estaremos dispuestos a morir antes que humillarnos, ¿sí o no? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay divorcios? Porque es antes mis intereses, mis necesidades, mis aspiraciones que el matrimonio. ¿Ah? Y así podemos decir muchos ejemplos. Entonces, la humillación, humillarnos, humillarnos ¿ante quién? Ante Dios, despojarnos de todo orgullo. Aquí, ¿verdad? Es reconocer que hemos sido autosuficientes. ¿Sí te acuerdas del ejemplo que le he dado, ¿verdad? Cuando alguien ve que tenemos dificultad para realizar ciertas cosas y nos acercamos de buena voluntad y entonces la otra persona dice, no, gracias. Yo, eso es autosuficiencia, eso es orgullo. Llega el punto en el que Dios nos lleva a reconocer que le necesitamos y aceptar su voluntad. Si estamos pasando por alguna circunstancia de quebrantamiento, Dios nos ha puesto en esa situación para reconocerle, para humillarnos delante de Él y decir, sí, Dios, he sido autosuficiente, me he comportado orgullosamente. Bueno, esa es la humillación. ¿Cuesta? Claro, cuesta mucho. Después, la oración, que consiste en la confesión de pecado. ¿Nos cuesta reconocer nuestros errores, nuestras faltas, hermanos? ¿O eso no nos cuesta? Mucho. Quizá cuando nos doblegamos ante Dios y humillarnos delante de Él, porque le hemos ofendido, puede ser que no nos cueste, porque obviamente Dios es Dios, pero ¿qué tal con los demás? Sí, nos cuesta confesar nuestros pecados, nos cuesta el poder estar en paz con Dios, porque si no hemos estado en paz con los demás, ¿podremos estar en paz con Dios? No. Entonces cuesta porque tengo que confesar mi pecado a Dios y a quienes he ofendido.
Y entonces podré podré pedir para que los propósitos de Dios se cumplan en mi vida. Y tengo que esperar lo que Dios me dé, no lo que yo quiera que Dios me dé. ¿Ya? Si digo, bueno, está bien, ya. Como cuando nuestros hijos se han portado mal, ¿ya? Se han portado mal después de que hemos hecho una promesa de que les vamos a dar algo, ¿verdad? Para premiarlos. Creo que no sería algo prudente, algo sabio, premiar a nuestros hijos con eso que hemos prometido después de que se han portado mal, ¿o sí? ¿Qué comportamiento estaríamos promoviendo en ellos? De que se pasa por alto, ¿verdad? Que no hay consecuencias. Pero cuando somos conscientes de que no hemos estado bien con Dios y que nos acercamos a Él humillados, ya no podemos decir, ahora Señor, dame el premio que me habías prometido. Señor, que se haga tu voluntad. Bueno, ¿qué más? Buscar el rostro de Dios. Pues es conocer su carácter, comprender su voluntad, dejarnos guiar. Es fácil dejarse guiar, dejarse dirigir por alguien, hermanos. Las esposas, digo, es algo que los hermanos, los varones, tenemos que tener en cuenta. No es fácil dejarse guiar por alguien que tiene las mismas debilidades que yo. No es fácil. ¿O sí, hermanos? No. A ver, ya. Bueno, ya no me volteo con Tony porque va a decir que... No, es difícil. Ahora, no debería de ser difícil dejarnos guiar por Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué nos es tan difícil dejarnos guiar por Dios? Aun cuando Él, ¿verdad? Tiene una santidad perfecta, una fidelidad perfecta, una sabiduría perfecta, un amor perfecto. ¿Por qué nos cuesta? Porque no hemos buscado el rostro de Dios. Entonces cuesta. El Salmo 32 dice Dios, no seáis como el mulo o el caballo. ¿Y qué se les hace al mulo y al caballo cuando no obedecen? El freno. Y será agradable cuando se le jala el freno a los animalitos cuando los... Eso produce un... Entonces, hay un costo. Por último, arrepentimiento, que es el cambio en los deseos y voluntad para decididamente dejar el pecado y obedecer a Dios. Ahorita que se viene el 14 de febrero, seguramente usted en alguna ocasión con su esposa que han querido ir a cenar y bueno, no sé si discusión, pero una disputa pequeña. ¿A dónde quieres ir? Las hermanas o las mujeres en general dicen, a donde tú quieras, pero ya donde están, a donde quiere el varón. Ya no quiere. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿No te gustó? No, sí. Pero entonces, ¿nos vamos? No. Pero, bueno, entonces, la voluntad de uno de los dos no estuvo completamente de acuerdo con el deseo del otro, ¿verdad? Arrepentimiento, hermanos, es cuando nuestra voluntad está completamente dispuesta a disposición de Dios. A donde tú me digas, Señor. Ay, pero es que yo no... No, tu deseo y tu voluntad decididamente está puesta en lo que Dios quiere.
para obedecerle a Él. ¿Y eso cuesta? Sí, pues eso es el producto del avivamiento. Ahora, perdón, vimos que el fruto del avivamiento, o sea, eso que Dios produce en nosotros y que nosotros, ¿verdad? Aceptamos el costo, tiene un propósito. El propósito es para que nosotros seamos avivados y tengamos celo por la obra de Dios, por los propósitos de Dios. Eso es lo que impulsa a los creyentes a hacer lo que se requiere en la obra de Dios. Porque yo me humillo a los deseos de Dios, porque yo oro por sus propósitos, porque yo estoy dispuesto a cambiar mi voluntad para cumplir los deseos de Dios, para lo que Él requiere. Ese es el fruto del avivamiento, ¿verdad? Ahora, ya vimos que ese celo se enfoca en dos áreas: proclamar el mensaje del reino de Dios, del evangelio del reino de Dios, y proveer para sus necesidades. Porque mientras estemos aquí, hermanos, la obra se hace, aunque se hace espiritualmente, tenemos que ir, como dijo el Señor Jesús, a todas las naciones. Y eso incluye a la persona que está enfrente de nuestra casa, a las personas que viven en nuestra colonia o los que están en otro país, en otro continente. Y para eso se requiere medios, ¿verdad? Medios. Y si la obra de Dios nos ha alcanzado hasta nuestros días, es porque hubo un misionero que una iglesia envió, porque hubo un pastor que comenzó en una misión, que otra iglesia comenzó esa misión, y porque hubo los medios para que esos hombres que Dios utilizó pudieran hacer la obra, su obra, ¿sí? Ahora, ya vamos a entrar al tema del valor, ¿sí? Vamos a entrar al tema del valor. Me voy a regresar tantito para no distraernos. ¿Qué tiene que ver el valor en lo que es el avivamiento? Como dije, no todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Se vienen dificultades, se vienen obstáculos, se viene oposición, se viene debilidad, se viene todo aquello que va en contra de la obra de Dios. Y ahí nosotros debemos estarnos contando. Recuerde, la obra de Dios no es solamente de los líderes. Los líderes tenemos una función. El evangelio, sí, el evangelio tenía la responsabilidad de predicarse por los apóstoles, porque ellos fueron a los que se les delegó por parte de Cristo, pero ellos a su vez tenían la responsabilidad de hacer discípulos, y los discípulos, más discípulos. Así que la obra, perdón, no es solamente de los líderes, es de todos los cristianos, ¿sí? Así que todo creyente necesitamos ser avivado, todo creyente necesita ser avivado. Ahora sí, vamos a leer lo que es la lectura que tuvimos hoy en el culto. ¿Cuál fue, hermanos? Hechos capítulo 5, ¿sí? Hechos capítulo 5. Oh, ya me lo voy a quitar. Ya se rompió. Perdón, hermanos. Espero que no se contagien. Se me rompió el cubreboca. Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 5, ¿sí? Vamos a leer algunos versículos. Ya conocemos cuál es la trama de esta historia, de este relato, ¿sí? ¿Cuál es el relato, el tema más bien, del cual se habla en esta porción? Bueno, Pedro y Juan, dos de esos hombres comunes y corrientes que Dios transformó, que Dios cambió para sus propósitos, fueron avivados. Todo lo que expliqué ahorita lo sufrieron ellos. Ellos fueron avivados y estuvieron dispuestos a sufrir, a recibir el costo, a sufrir porque tenían el denuedo. ¿Qué es denuedo?
valentía, valor, arrojo, osadía, y todos los demás sinónimos parecidos a estos o como estos, pues es lo que produjo el Espíritu Santo en ellos, en los apóstoles, en los discípulos. Bien, vamos entonces, vamos a leer vamos a leer desde el 17 y ahorita vamos a ir deteniéndonos, ¿sí? Hechos capítulo 5, 17. Hechos 5, 17 dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y pusieron en la cárcel y los pusieron en la cárcel pública. Bueno, hermano, si le dijera yo, y hasta yo, ¿verdad? Me pongo ahí. Si yo le dijera, sabiendo que hay una ley aquí en el estado que no se puede predicar en lugares públicos, suponiendo, y le dijera, mañana vamos a ir a predicar al Parque Morelos. ¿Quiénes van? ¿Usted diría? Yo creo que al menos sí lo pensamos. Es decir, me puede pasar esto. Y mi integridad, mi comodidad está en riesgo. ¿Quién sabe, verdad, cuántos haríamos? ¿Cuántos estaríamos? Pero ahora, vamos a compararlo. Fíjese, hermano, fíjese. Hermano, le invito al culto de oración por Meet. ¿Cuántos están? ¿No será lo mismo? ¿No será lo mismo? O sea, la misma razón por la que no vamos, o no iríamos más bien a predicar al Parque Morelos porque hay una ley. ¿No sería la misma razón por la que no acudimos, por ejemplo, a congregarnos en oración? Yo creo que sí, ¿no? ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que no respondemos? Voy a decir una palabra, ¿verdad? Que no es muy común. Eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Ándele. Falta de compromiso es algo bonito de decir. Pero ¿sabe qué dice la Biblia que es? ¿Qué es lo contrario de valor? Es cobardía. Ay, caray, ¿cómo? Ahorita vamos a verlo. Bueno, mire, la debilidad natural de la carne produce una falta de voluntad en una situación de riesgo o adversidad por causa del miedo. ¿Es conocido? Otra vez. La debilidad natural de la carne, se entiende por carne, ¿verdad? Nuestros deseos pecaminosos, no la carne literal. La debilidad natural de la carne produce una falta de voluntad en una situación de riesgo o adversidad por causa del miedo, que es conocido como cobardía. O sea que yo tengo miedo de venir al culto, digo, de ni siquiera venir, conectarme al culto de oración. Pues la verdad es que sí. ¿Por qué? ¿Por qué podría decir es cobardía? ¿De qué tengo miedo? ¿Qué riesgo veo? ¿Qué riesgo veo?
afecta mi ingreso. Vaya, pues eso sí, es de pensarse. ¿Qué más? ¿Cómo? No me gusta humillarme. ¿Qué más? No confío en Dios. Habla de las cosas que son más valiosas para nosotros. ¿Qué es más valioso para mí? Que yo veo un riesgo, ¿verdad? Por dedicar ese tiempo a reunirme para orar. ¿Qué es valioso para mí? ¿Mm? Ver la tele, descansar. No es malo descansar, hermanos. Pero si vemos, no me quiero arriesgar. Así es sencillo. No me quiero arriesgar. Y la misma motivación que no me hace ir al Parque Morelos por causa de esa ley, porque me van a encerrar, es la misma motivación, o la misma actitud más bien, que hace que yo no me reúna a orar. Es que está en riesgo mi ingreso, es que está en riesgo mi comodidad, es que está en riesgo mis planes. Ahora, cuando yo veo todo eso, desde luego, si yo veo los riesgos, lo que puede pasar, eso me produce ansiedad o miedo, ¿no? Y yo lo que quiero hacer es evitar sentir eso, pero o sea, ir a la raíz, ¿verdad? Mejor evito esa ansiedad y ese miedo por otras cosas, otros medios, en lugar de tratar con la fuente que me produce esa ansiedad y ese miedo. Aquí estoy citando Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10, cuando dice así: pero Jehová, Dios, le dijo a Adán, más bien, dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué respuesta dio Adán? Escuché tu voz y tuve miedo. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Evadió su pecado. Evadió su pecado y dijo, me escondí, porque tuve. Y eso es lo contrario de valor. Eso es lo contrario de valor. Ahora, la cobardía, porque pues es lo contrario de valentía. Ahorita vamos a ver por qué. La cobardía puede venir por alguna de estas razones. Por miedo a perder privilegios. Y aquí resumimos muchas cosas. Hermanos, el descanso es un privilegio. El tiempo libre es un privilegio. La comodidad es un privilegio. ¿Ah? Los hermanos que trabajaron más de 30 años y se pudieron jubilar, es una bendición, ¿verdad? Es un privilegio que tienen. Claro, aquí en México ese es un derecho. Es una bendición porque cuánta gente sigue, ¿verdad? Sufriendo. Y digo literalmente sufriendo porque así es la vida aquí en el mundo. Sufrimos, ¿verdad? Esa aflicción de espíritu. El, el preocuparnos por el sostén diario, por el ir a trabajar, por ir a cumplir la responsabilidad. ¿Quién no ha padecido eso? Pues nada más los que no trabajan, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces, tenemos miedo a perder privilegios. Vamos a leer un ejemplo. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12.
versículos 43 y 44. Juan 12, 43 y 44. Por favor, quedémonos con el título que los traductores de la Reina Valera pusieron aquí. Acuérdense que las traducciones no son inspiradas, pero son útiles, ¿verdad? Y este título es muy útil, muy útil. Antes del 44, ¿qué dice en sus Biblias, Reina Valera? Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Las palabras de Jesús juzgarán a quién. No las palabras de los hombres, hermanos. No, las palabras de Jesús. Y como decía el hermano Javier en el canto segundo, si Jesús es Dios y sabemos que lo es Dios y nos juzgará por sus palabras. ¿Ah? Leamos. Estamos en Juan 12, perdón, era en el 43 y el 44. El título está entre ambos, ¿verdad? Pero vamos a leer un poquito más del contexto. ¿Sí? Vamos a leer desde el 36. Entre tanto que tenéis la luz, dijo Cristo, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló ¿quién? Jesús. Y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos que no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de. Fíjense, hermanos, que es relativamente fácil buscar nuestra gloria, ya sea en otros o por lo que nosotros mismos hacemos. Eso es bien fácil. Y nuestra gloria está en riesgo cuando tenemos que darle la gloria a Dios. Así de sencillo. Nuestra gloria está en riesgo cuando somos llamados a darle la gloria a Dios. Dice aquí que muchos creyeron. Y yo intuyo, esto no es revelado, esta es una intuición en base a lo que dice el texto. Que no solamente Nicodemo era pragmático. ¿Alguien sabe qué significa el término pragmático? No, bueno, yo tampoco. No, no es cierto. No, pragmático, para definir lo más fácil, de hecho, hacer eso es pragmático. Hacer las cosas fáciles, sencillas, prácticas, eso es pragmático. Que nos convenga, que no nos salga tan caro, ¿verdad? Que no nos cueste mucho, que sea algo fácil. Eso es ser pragmático. Entonces, como nosotros, no queremos poner en riesgo nuestra gloria, pues tendemos a ser pragmáticos. ¿Ah? Y estos hombres a eso tendieron, a ser
pragmáticos. Y mi intuición, ¿verdad? Lo que quise decirles hace rato es que había muchos Nicodemos. A ver si me explico. Muchos creyeron en Jesús, pero eran como Nicodemo. ¿A qué hora fue a visitar Nicodemo al Señor Jesús? ¿Por qué? ¿Y estos por qué no daban a conocer lo que conocían y sabían de Jesús? Entonces, Juan no dice que hayan hecho una confesión ligera, o sea, dice, creyeron, muchos creyeron en él. Y cuando Juan escribió este libro, que lo escribió después de que Jesucristo ascendió, ¿verdad? Cuando escribió este evangelio, él hizo una recopilación de los sucesos. Y desde luego, para cuando lo hizo, esos que creyeron, seguramente dijeron, es que yo no quería hablar para que no me, es que yo no quería decir que yo sí creía, pero es que si no, me iban a agarrar, ¿no? Y si me hubieran agarrado, ¿cómo les iba a dar de las heredades que tenía? Eso es pragmatismo, ¿ya? ¿Qué otros personajes de la Biblia fueron pragmáticos? ¿Se acuerda de Saúl, primer rey? Dios le dijo, vas a acabar con todo hombre y toda bestia de los amalecitas, porque este pueblo de los amalecitas ha sido una gran afrenta para mí y mi pueblo. Vas a terminar con ellos. Y se le hizo fácil a Saúl, ¿verdad? Decir, bueno, pues hay que sacarle provecho. Hay que ser pragmático. Tráete, ¿verdad? Ahí las más gorditas de las ovejas, unos bueyecitos, carnuditos, ¿verdad? He sorprendido. ¿Y qué dice? Es que es para el sacrificio en el templo. Pragmatismo. ¿Ya? Pragmatismo, ¿no? Bueno, ya dedicamos un tiempo a este punto de que la cobardía puede venir por miedo a perder los privilegios, pero así es, así es. Hermanos, le rehuimos, según el punto 2, a las dificultades. Le rehuimos a las dificultades. No queremos, ¿verdad? Ni siquiera que nos dé el sol. Mire, vamos a leer Hechos capítulo 4. Vamos a ver un poco del contexto, el contexto anterior de lo que leímos hace un momento en Hechos 5. Ahora vamos al 4. Quiero suponer, hermanos, que después de que conocimos el Evangelio, conforme fuimos avanzando en nuestra vida como cristianos, fuimos aprendiendo lo que nos dice la Escritura, estamos, ¿verdad?, bien informados que la vida cristiana para nada iba a ser una vida fácil, ¿verdad? Para nada. Ahora, vamos a ver cuál era la actitud de Pedro, Juan y los que con ellos estaban. Hechos 4:23. Hechos 4:23. Dice así, y puestos en libertad, ya los habían agarrado una vez, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.
Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y con eso, ellos están reconociendo, están hablando, orando a Dios, diciendo: tú tienes potestad de todo. Tú tienes el gobierno de todo. Y lo que ellos vivieron, habiendo sido ya encerrados una vez en la cárcel, y lo que les iba a venir por delante, ellos simplemente recordaron lo que estaba escrito por David en el Salmo 2. Dice el versículo 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste, o sea, Pedro está citando el Salmo 2, 1 y 2, y dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Van a venir dificultades para nuestra vida como cristianos? Bueno, no van a venir. Ya hay dificultades en nuestra vida como cristianos. ¿Sí o no? ¿O usted no tiene dificultades? Claro, van a venir dificultades, pero la cobardía viene cuando queremos evitarlas. Si vemos la actitud de Pedro aquí, bueno, vamos a ver la actitud de Pedro antes. Nada más vamos a leer Mateo 26, 56. Mateo, Evangelio de Mateo. Mateo 26, 56. Este pasaje habla del arresto de Jesús. ¿Sí? Vamos a leer desde el 51. Dice así Mateo 26, 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? ¿Cuáles escrituras? Las que acabamos de leer. ¿Cómo pues? Perdón. ¿Cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Ayúdenme a leer la última parte que dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Cuál fue la actitud? No quiero dificultades. No quiero dificultades para mi gloria. No sé, ¿verdad? No quiero dificultades. Pero miren, hermanos, a veces esas dificultades que no queremos llegan. Llegan. Porque llegan. Y esas dificultades Dios las hace mayores. ¿Para qué? Para que se repita un círculo virtuoso, que es el de avivarnos. O sea, digo, voy a parafrasear la idea. ¿No quieres arriesgarte? ¿No quieres tener dificultades? Pues te van a llegar. ¿Para qué? Para que te humilles, para que me busques, para que ores, para que te arrepientas. Levítico capítulo 26.
Levítico capítulo 26 es un pasaje paralelo a Deuteronomio 28, donde habla acerca de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Ahora vamos a leer el 36 y 39, que están como consecuencias de la desobediencia. Versículo 36 al 39, dice así. Voy a leer nada más el 27 como un contexto, o sea, como un condicionante. Dice el 27, si aún con esto, hablando de maldiciones y consecuencias de desobediencia, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, dijo Dios. Ahora sí voy a leer el 36. Dice, y los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos a los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. ¿Sí se acuerdan de ese proverbio que dice, huye el impío y no hay quien, mas el justo habitará? ¿Está intranquilo? ¿Está ansioso? ¿Está miedoso, hermano, porque no quiere perder sus privilegios? Bueno, Dios no dice cuándo, pero aquí sí dice que va a hacer que eso que usted teme más que a Él, lo va a duplicar, a triplicar y hacerlo todavía más ansioso y más miedoso. ¿No dice Eclesiastés que es mucha aflicción para el que tiene muchos bienes? Pues sí. ¿Por qué creen? Pues sí. Entonces, no queremos perder privilegios, no queremos no queremos estar dispuestos a enfrentar dificultades. Y Dios, como dice aquí, su pueblo dijo, bueno, aún con esas cosas, ¿no quieres obedecerme? Muy bien, pues entonces voy a hacer que todavía seas más cobarde. Cuando hay quien pone diferentes justificaciones, pretextos para obedecer a Dios, normalmente va a poner más. Normalmente va a poner más. Y desde chicos, desde jóvenes, ya un poquito más conscientes. Mi escuela, la verdad, hermano, es que luego hay jóvenes que dicen, mi escuela, no me consta, ¿verdad? Pero no creo que sean alumnos de excelencia. No todos, ¿verdad? Más bien, la justificación es, no quiero perder mis privilegios. Habrá quienes sí, pero si es así, pues, ¿a quién le están dando la gloria? Pues a ellos mismos, ¿no? Pues, y ahí empezamos, ¿verdad? Con esas cosas. Entonces, lo disfrazamos de eufemismo, hasta pragmatismo, ¿verdad? Podemos decir, es que es pragmático, es pragmática. ¿Por qué oraron los apóstoles? Por denuedo, por valor. Dios infunde denuedo de manera sobrenatural por su espíritu a su pueblo para cumplir sus propósitos, hermanos. Dios infunde denuedo de manera sobrenatural
por su espíritu a su pueblo para cumplir sus propósitos. Ya lo vimos, ya lo leímos. Ahora vamos a leer el que está resaltado en azul, ¿sí? Las citas que están aquí son algunas que ya leímos. Hay otras de Mateo que hablan acerca de la negación de Pedro. Ahí vemos otra vez un tipo de pragmatismo, otra forma de decirlo, ejemplos de cuando se actuó con cobardía, ¿no? Tú eres de ellos, no. A ti te vimos con ellos, no quería dificultades, Pedro, tenía miedo. Capítulo 5 del libro de los Hechos, vamos a regresar ahí. Hay otra persona que también actuó pragmáticamente en este pasaje, a ver si usted lo pudo identificar. Se hablan de diferentes personajes, unos que eran personas revoltosas, que se levantaban amotinándose y llevando a otros, ¿verdad?, al amotinamiento. Ellos no, pero había otro que era maestro de Israel. Gamaliel. Mire, vamos a leer, bueno, Hechos capítulo 5. Fíjense, hermanos, nosotros podríamos decir qué sabiduría, ¿verdad? Qué forma tan astuta, tan inteligente de Gamaliel para salir, más bien, para hacer salir a los apóstoles de esa situación. Otro Nicodemo, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 27, Hechos 5:27, dice: cuando los trajeron a Juan y a Pedro, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, aparte, ¿verdad?, de envidiosos, celosos, mentirosos. ¿Qué no dijeron ellos? Sea sobre nosotros la sangre de este hombre. Y ahora dicen, nos quieren echar la sangre de este hombre. Ya, ¿verdad? Me lo imagino ahí. Nos quieren echar la sangre, nos quieren echar la culpa. Pues sí, porque ahora ya tenían miedo. ¿Verdad? Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el denuedo que produce el Espíritu Santo. Ese es el denuedo que produce el Espíritu Santo. Versículo 30, perdón. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, y les vuelve a decir: ustedes fueron. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es un sinónimo de salvación. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le... Ahí está la manifestación de la valentía. La valentía nos lleva a obedecer a Dios. A obedecer a Dios antes que a los hombres, incluyéndonos a nosotros mismos. Ahora, vamos a leer de ese otro hombre que actuó con pragmatismo. Dice el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas,
mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y vamos a hacer un resumen por tiempo, hermanos. Él puso como ejemplo a dos personas que eran acusados o que fueron acusados de sedición. ¿Qué es la sedición? Alborotamiento, ¿verdad? Para incitar a la rebeldía con Roma, con el Imperio Romano. En el versículo 36 se habla de un Teudas y en el 37 se habla de Judas, llamado Galileo. Fíjense dónde está el pragmatismo. Gamaliel, siendo maestro de la ley, quiso poner al nivel de dos sediciosos a Cristo. Puso en el mismo lugar donde consideraban a Cristo los fariseos. ¿Sí me explico? Lo puso al mismo nivel de Teudas y de Judas el Galileo, acusados de sedición, cuyos intentos de sedición fueron anulados. ¿Por qué no simplemente dijo, este hombre es de Dios? Cristo es Dios, pero no dijo eso. Dijo en el 38, dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, es que eso no era de los hombres. ¿De quién era? Él se había dado cuenta, pero ¿saben qué? Era maestro de Israel. Era, fíjese la palabra que se ocupa ahí, venerado. Hermano, ¿no tendremos un nicho de nosotros mismos? ¿No tendremos un nicho ahí, verdad? De nosotros mismos. Y lo que produce en nosotros es cobardía. Y el único que puede hacernos cambiar de esa actitud al opuesto, o sea, de la cobardía, el miedo, es al denuedo o al valor. ¿Quién es el único que puede hacerlo? Pedro. La actitud de Pedro fue, tengo miedo, pero ya no quiero ser más un cobarde. ¿Verdad? Tengo miedo de perder mis privilegios, de perder mi comodidad, de perder mi gloria. Tengo miedo. Y es natural. Pero ya no quiero ser más un cobarde. Y ese es fruto de la violencia. ¿Qué vamos a hacer hoy, hermanos? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué queremos decidir hoy? ¿Seguir con el nicho? ¿O, Señor, danos valentía? Danos de nuevo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, rogamos que pues tú nos hagas ver, Señor, nuestro corazón tal como tú lo ves, Señor. Si no queremos compromisos, si no queremos riesgos, si no queremos, Señor, riesgos en dejar nuestras vidas para hacer lo que tú nos llamas, Señor, danos el valor para cambiar. Tú sabes qué cosas, Señor, estamos abrazando y nos pesa. Nos pesa. Es un costo alto para nosotros. Señor, tenemos temor sobre lo que pueda pasarnos al dejar aquello
que sentimos valioso, que nos respalda. Pero no queremos, Señor. Ayúdanos a creer eso, ayúdanos a creer que es necesario obedecerte antes a ti que a los hombres. Ayúdanos, Señor, a creer eso. Padre, ruego para que inclines el corazón de los que estamos aquí, para abrazar tu verdad, tu palabra, y saber, Señor, que te necesitamos en nuestra vida. Como acabamos de leer, para salvación y arrepentimiento. Para perdón de pecados y arrepentimiento, Señor. Pero también para que nos des valor en nuestra vida, Señor, como cristianos. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues gracias por su atención a todos ustedes. Hermanos, que el Señor nos dé de ese denuedo que necesitamos y que esta enseñanza, pues, que sea de bendición para todos los que la hayan escuchado y los que la han de escuchar a través de la grabación. Dios les bendiga.